eso. Amén. Amén. Así que voy a empezar con una reflexión de todo lo que estamos viendo. Cuando mi hermano Marcos empezaba la oración, le dije al Señor: Señor, confírmame, tú sabes, uno siempre está con la palabra y uno: Señor, confírmame. Y entrando el Señor me confirmó. Y yo: gloria a Dios. Así que sé que mi hermano abra su corazón. Amén. Abra su corazón, porque el Señor nos va a hablar en esta noche. Y quiero empezar con esta reflexión. Vivimos en un mundo sin esperanza, ¿verdad? Efesios 5:16 dice que los días son malos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos. Vivimos en un mundo donde la desesperanza se ha convertido en el pan de cada día. Las noticias están llenas de conflictos, violencia y desastres. Las personas caminan cabizbajas, cargando con frustración, sueños rotos y corazones heridos. La confianza en los sistemas, las instituciones e incluso en las relaciones humanas se ha debilitado, dejando una sensación de vacío, desorientación. Muchos han perdido la fe en que algo bueno pueda suceder, y el futuro se percibe más como una amenaza que como una promesa. En medio de tanta discordia, la esperanza parece un lujo reservado para pocos. Y yo creo que esos pocos que tenemos ese lujo de tener esa esperanza somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Somos esa iglesia de Cristo que, a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que se levanta, nosotros tenemos una esperanza en nuestro Padre Celestial. Amén. Y la palabra del Señor dice, vámonos a la palabra en Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Cuando esté listo me dice un amén. Quiero que todos estemos ahí en la palabra. Romanos 4, capítulo 17 y 18. Y leo la palabra del Señor con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor, mi Dios amado, por tu palabra. Tu palabra, Dios mío, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Yo te pido, Rey, en esta hora, que sea tu palabra, Señor, la que trascienda ahí esas pantallas, la que traspasa aquí en este lugar los corazones, Señor, porque tu palabra es la que nos vivifica, tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que sustenta nuestra fe, Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra, Rey. Amén y amén. Amén. El apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 4, él quería darnos un ejemplo de fe, de confianza, de esperanza, y toma la vida nada más ni nada menos que de Abraham, el padre de la fe. Y toma la vida de Abraham y dice la palabra que Abraham, de él es que se está hablando aquí, y en el 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. A él se le dijo algo, a él se le dio una promesa. Él se encontró con su Padre Celestial. A él en el capítulo 12 de Génesis, colócame Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. En el capítulo 12 de Génesis, el Señor llama a Abraham y le da una promesa. Él estaba en Ur de los Caldeos y lo llama de ahí, así como estábamos nosotros, cada quien en sus cosas, y un día el Señor nos llamó y nos dio una palabra y nos dio una promesa. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le da esta promesa: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham no solamente salió cargando esta promesa, sino que salió creyendo esta promesa. Amén. Es una gran diferencia. Oh, me dieron la palabra, salgo, pero la palabra dice que él creyó. Lo primero que dice en el versículo 18 del capítulo 4 de Romanos dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Una cosa es lo que Dios le había dicho y otra cosa era su realidad. Porque él tenía en ese momento una realidad que no iba como conforme a esa promesa que Dios le había hecho. Dios le había dicho: voy a hacer de ti una nación grande. Pero resulta que su esposa era estéril. Lo llama a la edad de 75 años y cuando lo llama le da esta promesa y el hombre dice: wow, amén. Como muchos de nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha dado una palabra y muchas veces miramos es la circunstancia, pero no vemos quién es que nos la dio. Y una cosa era lo que Dios había dicho y otra cosa era su realidad. Pero va pasando el tiempo como en nosotros y vamos caminando con esa promesa y vamos, Señor Dios mío, vamos en esa esperanza contra esperanza. Humanamente las cosas se ven imposibles, humanamente se ve todo cerrado, humanamente no hay manera, no hay posibilidad. Él va con su promesa, él va creyendo la promesa, pero había una realidad que él estaba viviendo. Era que su esposa era estéril y pasaban los años y pasaban los días y Sara seguía igual. Y la situación aparentemente seguía igual. Pero ¿qué dice la palabra? Que él creía en esperanza contra esperanza. Era lo que Dios le había dicho. No solamente veo mi situación presente, sino que camino con la esperanza y con la promesa que Dios me ha dado. Y muchas veces lo que Dios me ha dicho va a ser contrario a lo que yo estoy viendo. Entonces va a ser como ese, tú estás luchando, es una lucha. Es lo que Dios dijo y es lo que tú estás viviendo. Es lo que Dios te ha hablado y es lo que tú estás pasando. ¿Me entiendes? Entonces por eso el Señor, ¿pero qué fue lo que le dijo? Llega y le dice, le da esta palabra y le dice en Génesis 15, 5 y 6, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él lo llama en el capítulo 12, en el capítulo 15 vuelve y se le presenta y le dice, hay algo que me gusta mucho y el Señor me dice que lo saca afuera. Y el Señor nos trajo hoy aquí y a todos los que están por ahí por las redes sociales y quiere sacarte a ti de tu situación, de tu forma de pensar, del problema. Porque muchas veces estamos ahí, decimos creer, pero nos metemos y nos sumergimos nosotros en el problema y en la situación que estamos pasando y se nos olvida la promesa. Y tiene que venir el Señor en el capítulo 15 y llevarlo afuera, dice la palabra, y le dijo: mira el cielo. Y el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y el Señor hoy quiere decir: mira al cielo. No quiero sacarte un poquito de esa ansiedad. Quiero sacarte un poquito de esos pensamientos. Quiero sacarte un poco de esa manera, porque muchas veces nos embotamos y estamos ahí y el problema y la cosa y la promesa aquí y la promesa ahí y nosotros no, Señor, pero es que mira cómo está esto. Y el Señor tiene que ir y sacarlo y decirle: mira el cielo. Tu socorro no viene de las circunstancias de este mundo. Tu promesa no depende de lo que dice Trump, de lo que dice el sistema, de lo que dice tu banco, la cuenta de banco. No, tu promesa depende de mí.
Por eso te digo, si puedes contar las estrellas, le dijo el Señor a Abraham, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y entonces el Señor le dice, si puede. Y nos dice, mira el cielo, mira la creación. Muchas veces nosotros nos perdemos de eso. Yo le he dicho a mi esposo, a mí me encanta ver el cielo. Yo veo esa inmensidad, yo veo ese azul celeste tan precioso, me gusta ver el mar y yo veo y digo, wow, Señor, todo esto lo hizo mi Padre. Los árboles, los animales, todo, las flores. Y cuando nosotros miramos la grandeza de esta creación tan perfecta y tan maravillosa, ese es el Dios que nos hizo la promesa. Y si Él alimenta las aves del cielo, y si Él sostiene todas las cosas, y dice la palabra que Él abre su mano y sacia de bendición toda su creación, ¿cuánto más no hará con nosotros? Amén. Entonces hoy el Señor te trajo para sacarte un poco de esa situación, un poco no, para sacarte de esa situación. Y cuando vemos que la esperanza humana se pierde, porque ahí el mundo está desesperanzado, aún en la iglesia de Jesucristo hay cristianos desesperanzados, y cuando vemos que esa esperanza se pierde, entonces mi hermano Marcos empezó su oración con un versículo que yo tengo aquí, 1 Pedro 1:3, y dice el Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos una esperanza viva. El Dios de nosotros no está muerto. El Dios de nosotros no es un Dios de madera, de palo ahí, no. El Dios de nosotros es un Dios vivo, y lo que Él ha dicho de nosotros tiene cumplimiento, amén. Pero nosotros tenemos que caminar en esa promesa. Dios, el Dios de nosotros nos llama a esa esperanza viva y nos llama a creer más allá de lo visible. Nos llama a creer más allá de lo visible. Somos muy limitados. Estamos muy limitados hasta donde nuestros ojos ven nada más. Hasta ahí puedo creer. Pero Dios nos llama a creer más allá de lo visible. Abraham iba caminando, Sara aún con su situación, él con su situación, iban pasando los años, pero él creía en esa promesa, en esa esperanza viva, amén. La palabra que Dios te ha dado, la promesa que el Señor te ha hecho, tú la sigues creyendo. Tú sigues caminando con esa promesa ahí. Porque Abraham no fue que se la dio hoy, lo llamó y al otro día Sara quedó embarazada. Pero el apóstol Pablo pone a este hombre como ejemplo de fe, de esperanza, de confianza. Y nos dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No importando qué era lo que iba a suceder, qué era lo que estaba sucediendo a su alrededor, todo lo que podía estar pasando a Abraham, él cargaba una promesa encima. Miren, yo hace unos años, mi hermano Fabián, un 1 de enero, un día de primicia, cuando hacemos las primicias aquí en la iglesia, todos los 1 de enero, estábamos en la primicia, estábamos adorando, y de repente me suena el teléfono, era mi hermana de España. Y yo, como estábamos en la primicia, estábamos en la oración, yo no quería contestar. Pero vi tanta la insistencia de ella que yo contesté el teléfono. Y ella me dice, a Fabián le dieron unos tiros y está muy mal en el hospital. Y yo, ok. Yo cerré el teléfono, seguimos en la oración, le dije a mi pastor y seguimos orando. Y le dije, pero sabes, el Señor en ese momento me lo recordó. El Señor me ha dado una palabra para mi hermano. Y yo he caminado con esa palabra en esperanza contra esperanza. Cuando estaba ese hombre ahí en el hospital, está muy grave. Tiene los 2 pulmones comprometidos.
El neurocirujano dijo, quedó cuadrapléjico, nunca más va a caminar, se le está colocando pañal. Y yo recuerdo que mi oración, esos 21 días de ayuno, ese clamor, Señor, tú me diste una palabra para él, hay una promesa, y era ahí donde tenía que prevalecer la promesa de Dios contra mi realidad. Es ahí cuando nosotros tenemos que decir, wow, Señor, es aquí donde yo tengo que, o le creo a la medicina, le creo al sistema, o le creo a lo que Dios me ha dicho. Y es ahí el desafío de fe para nosotros. Y es ahí cuando nosotros tenemos que decir y ver si verdaderamente nosotros estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, con esa fe. Y yo recuerdo que mi oración era, Padre, tú tienes una palabra para él. Y si él llega a ver esta palabra, hay una promesa que Dios me la habló a mí, a mi corazón. Y yo la creo. Y creo en el nombre de Jesús que yo la voy a ver. Amén. Y cuando él salió, recuerdo que él salió el 21 de enero del hospital, eso fue el 1 de enero, y salió el 21 de enero o el 22, y él salió caminando del hospital, y el médico le dijo, humanamente eso es imposible, porque tenía la L no sé qué, y la L para allá, y toda esa columna comprometida. Y le dijo, humanamente es imposible, pero definitivamente tú debes de tener un propósito muy grande en Dios. Y yo dije, amén, así es. Hay una esperanza que es la que nos sostiene. Hay una esperanza inquebrantable que es la que nos sostiene. Cuando yo pensaba en esto, me traía a la memoria el Señor a mi hermana Sujei. Yo me imagino a Sujei cuando iba para allá, para el hospital, a ver a mi hermano Pedro. El día que nos llaman y fuimos para allá al hospital, no íbamos con la esperanza y la fe que lo desconectaran y el hermano partiera. No, esa no era nuestra fe. Nuestra fe estaba viva y nuestra esperanza estaba viva. Íbamos a orar creyendo que el Señor ya había hecho el milagro en la vida de nuestro hermano Pedro. Y es con esa fe y con esa convicción que entra nuestro pastor, que entra la pastora Morela a ese lugar y vimos la gloria de Dios. Y bueno, y aquí está hoy para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Es una esperanza viva, mi hermano, que usted tiene. Usted no tiene una esperanza muerta. Usted no está ahí como que, bueno, voy un jueves más a la iglesia, aquí levanto mis manos, y no es un ritual, no. Estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que hace cosas nuevas todos los días. Amén. Todos los días. Dice la palabra, Salmo 25:3, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Nosotros no vamos a ser avergonzados por haber puesto nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra mirada en el Señor. No vamos a ser avergonzados, y nosotros tenemos que pararnos firme creyendo eso. No puedo seguir pensando solamente, bueno, sí, eso fue con Abraham, que Dios lo hizo. Porque este sistema, Abraham, en el tiempo de Abraham, él tenía muchas pruebas. Había muchas cosas contrarias. Mientras Abraham iba con la promesa, Abraham tenía que ir a pelear con ejércitos. Abraham tenía que poner a interceder. Abraham estaba haciendo otras cosas, pero nunca dejó de creerle a Dios. Y nosotros, mientras estemos en este mundo, aunque no militamos conforme a las cosas de este mundo, pero estamos en este mundo. Y hay un sistema en este mundo que este sistema nos quiere decir, eso que estás haciendo es imposible. Pero entonces ahí donde está lo que nosotros vamos a sacar. Imposible, para Dios nada es imposible. Amén. Amén. Es la esperanza, es la fe de nosotros, es la espada de nosotros. Tus hijos no le quieren servir al Señor. Tus hijos están en el mundo. ¿Qué vamos a decir? Por lo menos nosotros las madres, los padres que estamos aquí. Hay un Salmo 127:3 que dice, herencia de Jehová son mis hijos, y cosa de estima es el fruto del vientre para el Señor. Es la herencia que Dios me ha dado. Aunque yo ahora no lo pueda ver aquí, mi fe, mi convicción, mi esperanza es que tengo una palabra que me respalda, y es una palabra que está viva. Y mientras yo camine con esa promesa, yo sé que mi Señor la va a cumplir. Amén. Amén. Mi generación es bendita y poderosa en esta tierra. Bendito es el fruto de mi vientre.
cuando el enemigo nos quiera susurrar lo contrario, es donde nosotros tenemos que levantarnos y salir de ese sistema en el que estamos, mirar al cielo y declarar y proclamar la promesa del Señor. Porque lo que el diablo quiere es cerrarte la boca. Lo que el enemigo quiere es turbarte, es desenfocarte con todo lo que estás viendo y que a ti se te olvide cuál es la promesa de Dios. Pero nosotros tenemos que decirle, yo tengo una esperanza viva. Cada que mi mamá me ve, hoy me dijo, mami, tranquila que tú naciste para esto. Y yo, amén, gloria a Dios. Pero ella siempre me suelta palabras de bendición. Y yo digo, wow, yo me imagino, mi mamá dice, siempre, había algo siempre especial en ti. Y yo digo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, soltar la palabra de bendición para nuestros hijos. Soltar la palabra de bendición. Isaac no había nacido y ya estaba bendecido. Isaac no estaba todavía ahí en la tierra y ya había una promesa que ese muchacho cargaba encima. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, en vez de decirle, mira, este muchacho no sirve para nada, este muchacho no hace nada bien. No, mi generación es bendita y poderosa. Mi generación, Señor, va a ver la gloria de Dios en esta tierra. Señor, tú nos trajiste a este país y aquí a este sistema, a este país se lo van a comer como a pan. Amén. Nuestros hijos van a brillar. Siempre le digo a Sofía, brilla en ese colegio. Tú eres luz en ese colegio. Tú eres la sal en ese colegio. Tú no eres una más del montón ahí. Tú tienes la autoridad. Tú tienes un espíritu superior. Sobre ti reposa el Espíritu Santo. Esa es la palabra que nosotros tenemos que hablar. Amén. Nuestro matrimonio. Wow, los matrimonios, Dios mío, qué bendición, qué batalla los matrimonios. Pero mi matrimonio es donde tengo que decir, somos una sola carne. Amén. Cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. En esta casa habita el Shaddai, el Todopoderoso. El Señor es escudo alrededor de mi matrimonio, es la gloria de mi casa. Pero ¿qué estamos hablando muchas veces? ¿Qué estamos hablando? Tenemos que revisarnos cómo estamos hablando conforme a esa esperanza, conforme a esa fe. Tus finanzas, esas finanzas, Javier, mira, ni que tú tengas part-time, todos los time, no va a pasar nada. Y viene este mundo y viene la gente sin esperanza, sin fe, sin pacto, y te dice, no, aquí eso es imposible. Aquí eso no se puede. Aquí tú tienes que trabajar 3 y 4 trabajos para que tú puedas medio sobrevivir y medio tener algo. Que tú vas a ir a congregarte, que tú vas a esto. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Si el mundo está sin esperanza, el mundo está en tinieblas y nosotros somos la luz y sobre nosotros reposa el precioso Espíritu Santo y a nosotros se nos ha dado la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, mi Padre, yo no sé a ti quién te va a suplir, yo no sé tú cómo lo vas a hacer, pero mi Señor es mi pastor y Él ha prometido que nada me faltará. Amén. Amén. Que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es la palabra que yo tengo que hablar. Es la palabra que conforme a lo que Dios me ha dicho. Amén. Hay una promesa que me encanta mucho, que está en el Salmo 27:13 y dice que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí en esta tierra, mi hermana Teresa, donde el Señor te trajo, vas a ver no solamente la bondad, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la promesa de Dios cumplida, vas a ver el cielo abrirse, en la tierra de los vivientes vamos a ver la promesa del Señor. Amén. Y es cuando yo tengo que declararlo. Yo creo que cuando Abraham estaba así, ahí mismo él salía a mirar las estrellas. Yo creo que cuando le venía como la cuestión, cuando Sara se ponía estresada porque ya estaba menopáusica y todo, yo creo que Abraham salía y en ese momento Abraham salía y miraba al cielo y empezaba a ver las estrellas. ¡Wow! Ahí está la promesa. Cuenta las promesas. Yo no sé a dónde tú tienes que mirar en ese momento.
Yo no sé si es que tienes que irte a tu lugar secreto. No sé si es que tienes que ir a la palabra. No sé si tienes esa promesa escrita y tienes que volver cuando la cosa se pone un poco difícil y tienes que volver a leerla y decir, wow, aquí está. Tengo una esperanza viva. Wow, pero es que la situación está difícil, está adversa, pero yo tengo una esperanza viva. Yo tengo una palabra que estoy cargando sobre mis hombros. Yo creo a lo que el Señor me ha dicho, independientemente de lo que pueda estar sucediendo. Brenner, cree a lo que Dios te ha dicho. Amén. Amén. Mire esto que me gustó muchísimo y se lo dije a mi esposo. Wow, esto edificó muchísimo mi espíritu. La esperanza en Dios se alimenta de su carácter, no de nuestras circunstancias. La esperanza en Dios que nosotros tenemos se alimenta de su carácter, no de nuestras circunstancias. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable, Él es veraz, Él es infalible. Mi Dios es inalterable, inalterable. Y es ahí donde la esperanza que es ahí, la esperanza de nosotros está ahí. Imagínese usted las manos de quién está. Del que es omnipotente, del que es omnisciente, del que es omnipresente, del que es inmutable, del que no se altera por nada. A Él no lo altera este sistema, a Él no lo altera la guerra en Irán e Israel, a Él no lo altera que Trump esté ahí gobernando, a Él no lo altera cómo está la situación en Venezuela. La promesa de Dios se cumple estando en Venezuela, como esté Venezuela, estando en Colombia, estando en Estados Unidos, estando donde quiera que estemos. Ahí se cumple la promesa de Dios, amén. Porque no está en las manos de cualquiera, está en las manos del que es veraz. Y lo que Dios nos ha dicho a nosotros se va a cumplir en el nombre de Jesús. Porque dice su palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces son palabras. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo les hable a tu pueblo? Porque siempre que queremos que el Señor nos traiga con una palabra, ¿verdad? Y nosotros poder ministrar y poder ser de bendición. Pero el Señor me decía, muchas veces pensamos que nuestra esperanza, ay, está sucediendo esto de migración, ya se fue la esperanza al suelo. Ay, yo pensé que era aquí. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Y el TPS, y el asilo, y esto, y el enemigo nos tiene así. Y todo el mundo corriendo, y todo el mundo turbado, y todo el mundo estresado, y no se habla de otra cosa en las noticias, y en la misma iglesia, y mire, ¿qué pasó? Y esto, y cómo, y el TPS, y el tuyo, ¿cuándo es? Y el mío es del 21, y el mío... Y yo digo, ya va, en nosotros hay una esperanza viva. Y si el plan de Dios es que nosotros estemos en este país, es que nosotros estemos aquí, ese plan se va a cumplir. Amén. Por encima de cualquier situación. Amén. Amén. Y quiero ir al versículo 19 del capítulo 4 de Romanos. Y dice la palabra, el capítulo 19. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o de la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe. ¿Usted sabe por qué nuestra fe se debilita? Porque nosotros consideramos mucho nuestras circunstancias. Consideramos y consideramos. ¿Y qué es considerar? Pensar sobre algo, analizarlo con atención, considerar el asunto de todas las formas y aspectos. Y entonces Abraham no se debilitó porque no se puso a ver su cuerpo. ¿Cómo estaba el cuerpo de
de Abraham. Ya habían pasado unas cuantas lunas, unos cuantos años sobre él, desde el día que se le había dado la promesa. Cada vez se hacía más anciano y él no consideraba eso. Él consideraba en quién había puesto su fe y su esperanza. Él decía, el Dios que me dijo que me va a dar una descendencia grande y poderosa, a ese Dios al que yo le creo. No considero mi situación. Por eso es que muchos de nosotros estamos debilitados, porque estamos analizando y pensando y meditando mucho en la circunstancia, en el problema, y cómo va a ser, y cómo voy a hacer esto, pero mira esto, pero mira el trabajo, mira la situación. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que dice que él no consideró ni su cuerpo y tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Quiere decir que no solamente vamos a tener que batallar con no considerar nuestra condición, porque si yo considerara mi cuerpo y la situación que yo pueda estar atravesando, quizás no vendría a la iglesia, o habría muchísimas cosas que yo no hiciera si me pusiera a considerar eso. Pero como yo sé quién es mi sanador, como yo sé en quién he puesto mi fe, pues entonces no considero eso para que mi fe no mengue. Pero no solamente él no consideró eso, sino que no consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Muchas veces no es solamente con nosotros, sino que si nos ponemos a considerar la actitud del esposo, si nos ponemos a considerar y a ver cómo anda el hijo, si nos ponemos a considerar mucho cómo está la situación en el trabajo, si me pongo a considerar cómo está la situación familiar, cómo está la situación país, cómo está todo, si yo me pongo a considerar y a pensar y a meditar mucho en eso, es una manera de que mi fe se debilite. Si yo estoy pensando mucho en eso, mi fe se debilita. Y el cristiano, cuando está débil, le ve hasta la quinta pata al gato. Todo lo ve mal, a todo le pone un pero, todo pasa por algo, todo es un estrés. ¿Por qué? Porque estás considerando mucho el problema, estás considerando mucho la situación, y el Señor quiere sacarnos de ahí, de esa situación, y quiere que nosotros miremos a Él y entendamos que tenemos una esperanza viva, y que como Dios lo hizo con Abraham, y copiar este ejemplo de Abraham, y que él, a pesar de que estaba viendo lo contrario en su cuerpo y estaba viendo lo contrario en su esposa, él no consideró eso, y él siguió caminando y siguió creyendo en la promesa de Dios. Amén. Amén. No considera si tiene ese esposo rebelde o esa esposa rebelde. No lo considere tanto, que su esperanza no está en él. Su esperanza está en el Señor. Amén. Y el que lo va a cambiar y el que lo va a transformar es el Señor. Amén. No somos nosotras. Amén. Amén. Es el Señor. Usted se lo pone ahí, Señor, Él está en tus manos. Mientras tanto, yo voy a seguir adorando, yo voy a seguir glorificando, porque si me pongo a considerar mucho esta situación, o si me pongo a considerar mucho la situación económica, eso me va a turbar, eso me va a sacar de propósito, eso me va a robar la paz, eso me va a debilitar mi fe, y un cristiano débil, el enemigo rapidito lo agarra y se mete y lo destruye. Entonces, la fe de nosotros es fundamental caminando con el Señor, porque la esperanza se sienta en la fe. El asiento de la esperanza es nuestra fe, y si mi fe está débil, no hay esperanza de nada, no creo en nada, todo lo veo ahí como gris, como que sí, como que no creo, no me parece, es que para que ese hombre se convierta, eso es como imposible. Y entonces nosotros mismos empezamos a soltar palabras que mire que después no hay ni siquiera cómo recogerla. Pero cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene esa esperanza viva, cuando tiene esa fe, esa convicción, y no está considerando, yo quiero que usted esa palabra se la meta y que le quede bien grabada. Cuando la palabra dice que Abraham no consideró, cuando venga la situación, no considere tanto
considere en quién usted ha puesto su fe. Amén. Considere la palabra de Dios. Váyase a la promesa de Dios. Váyase a quién es que usted lo sostiene. Vaya y vea quién es que está ahí, en quién es que usted ha depositado su fe. En el Dios inmutable, en el Dios todopoderoso. Amén. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y que no confía en sus medios, en sus fuerzas, sino que confía en el Señor. Romanos 8:18 dice, me encanta ese versículo, porque el Señor nos habla y nos dice que ninguna tribulación del tiempo presente puede compararse con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Amén. Ninguna. Mire, yo quiero que usted camine y está la esperanza que usted tiene en el Señor y está la situación, pero usted tiene que ir caminando y soltando esa palabra. Ninguna tribulación de este tiempo presente. No voy a considerar lo que esté sucediendo ahora. Señor, tú tienes dominio y control de todas las cosas, tú sabes lo que vas a hacer conmigo, con mi familia, pero nada de esto puede compararse con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Amén. 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 Nada de esto. Por eso no podemos nosotros darnos el lujo de estar debilitados en este tiempo. Están ahí como unos cristianos, ahí así como unos cristianos con COVID. Ahí como que, ay Dios mío, y débiles, y con fiebre, y débiles, y no. Dígale a que está al lado, no, si tienes COVID espiritual, no te me acerques. No te me acerques. Versículo 20 del capítulo 4. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. Se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Viniendo un domingo sí, 3 no, al servicio. Ayunando por allá cuando hay un ayuno por allá, cada 6 meses. Fortaleciéndose en fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Nuestra fe se fortalece en el ejercicio espiritual que nosotros tenemos. Nuestra fe se fortalece y es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se debilita escuchando tantas circunstancias y tantos problemas y tantas noticias, pero nuestra fe se fortalece cuando escuchamos ¿qué? La palabra de Dios. Cuando vengo a mi servicio, cuando hay una palabra, cuando está esa administración, esa gloria de Dios aquí, mire, como yo entro, no vuelvo a salir. Yo no sé usted, pero yo como entro, yo no vuelvo a salir. Cuando yo vengo a un matutino, cuando yo vengo a una vigilia, cuando yo vengo a un ayuno, cuando estoy en mi casa dando el grupo, la palabra que estoy dando, la fe se fortalece escuchando nosotros la palabra de Dios, estando nosotros en ese constante ejercicio, ejercitándonos, dando gloria a Dios. ¿Cómo yo sé que un cristiano está fortalecido en la fe? Es porque está dando gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. No entiendo, pero gloria a tu nombre. Usted le pregunta ahorita al pastor, ahora mismo, pastor, ¿cómo están? En victoria. A los que amamos a Dios, todo obra para bien. Está tan en victoria mi pastor, que si está ahí mirándome, el miércoles ayer en el matutino, él fue el que dio la palabra. Y yo decía, wow, este es otro nivel. Lo acaban de operar todo y él estaba ahí dando la palabra de Dios, fortalecido en fe, dando gloria a Dios. Cuando usted escucha a un cristiano que a pesar de las batallas que pueda estar atravesando, está diciendo gloria a Dios. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que el Señor tiene para mí, planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza.
Gloria a Dios, porque es el plan del Señor que se va a cumplir. Amén. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Y si te deportan, para dónde te vas? Gloria a Dios, en el plan de Dios. Si tengo que armar la tienda en otro lado, pues la armamos donde Dios nos lleve, amén. Pero tú ves, gloria a Dios, es ese vocabulario que a nosotros nos define, es ese vocabulario que nos identifica. Me dijo en estos días una persona, hay personas, me dijo ella, tú sabes que hay personas que son vitaminas y hay otras personas como que te intoxican. Y yo le digo, porque ella está hablando conmigo y ella me dice, tú eres como una vitamina para mí. Porque ella me llama con una crisis de pánico y ella me llama que a la vecina mía le llegó la carta de deportación y ella estaba como que si ya se la iban a llevar a ella también. Y yo recuerdo que me puse a hablar con ella, le di una palabra y eso, y ella me dijo, wow, gracias María, no lo había visto de esa manera. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros somos los que cargamos esta esperanza viva. Y aun cuando un hermano de nosotros esté debilitado, usted no puede agarrar y recotarse de él y ponerse a llorar también. Usted y yo tenemos una palabra, estamos fortalecidos en la fe, y estando fortalecidos en fe, Abraham no iba quejándose, Abraham no iba diciendo, bueno Señor, y entonces me dijiste hace no sé cuántos años, pasaron 25 años para que llegara la promesa. Oye, van 10 años, Señor, pero tú me dijiste, mira, van 15. Ahí no se ve que Abraham está quejándose y Abraham está renegando del Señor, sino que Abraham, donde llegaba, hacia un altar, donde llegaba hacia un sacrificio, donde llegaba había una comunión con Dios. Entonces se ve que este hombre, a pesar de lo que él estaba viendo, él estaba fortalecido en su fe, e independientemente él estaba dando gloria a Dios, porque había entendido quién se lo había dicho. Si nosotros sabemos quién es que nos dijo y a quién le estamos sirviendo, entonces dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7 que no vamos a caminar por vista, ¿sí? Sino por fe. No caminamos por vista. No te dejes desenfocar solamente por lo que estás viendo. No sé por qué me pego tanto ahí, el Señor me tiene como ahí en eso. Pero nosotros nos debilitamos cuando vemos mucho la situación adversa. No te desenfoques con esa situación. No caminas por vista, caminamos por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, Teresa, pero lo estoy creyendo. No sé cómo va a ser, pero mi Señor me lo dijo y yo sé que lo voy a ver. Amén. Voy a seguir caminando, voy a seguir creyendo, voy a seguir dando gloria a Dios. Independientemente de lo que esté atravesando, vamos a darle gloria a Dios. No lo entendemos, pero la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Hay cosas que, si usted me pregunta, aún si se la preguntamos hasta el pastor, él muchas veces dice, no entendemos porque no nos las sabemos todas. No sabemos muchas veces por qué suceden ciertas cosas. Pero lo único que yo sé es que estamos en las manos del Señor. Estamos en las mejores manos. Estamos en las manos de ese Dios que es inalterable. Amén. Y es de esa manera que este hombre Abraham caminó convencido, caminó creyéndole al Señor, caminó batallando en esa esperanza contra esperanza. Quiero que me pongas el versículo 21, y en el versículo 21, que es como yo espero en el nombre de Jesús que salgamos esta noche de aquí, y todos los que están ahí viéndonos por las redes sociales, porque sé, esta palabra el Señor me la dio el 7 de octubre del 2024, y cuando el Señor me dio esta palabra, hizo como una explosión en mí, y definitivamente le dije, Señor, no quiero ser nunca más la misma de estar caminando sin esperanza, sin fe, considerando tanto estas situaciones, considerando tanto este problema, en eso que en ese momento estábamos atravesando. Voy a considerar y voy a sumergirme en la realidad de mi Señor.
En esa realidad es que nosotros tenemos que sumergirnos, no en nuestra realidad, porque nuestra realidad nos debilita, nos desenfoca muchas veces. Y Abraham caminó, y por eso pudo ver la promesa de Dios, versículo 21, el capítulo 4 de Romanos. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Plenamente convencidos. Que usted le diga a su situación: yo salgo hoy plenamente convencida. ¿Quién fue que me habló? ¿Quién nos trajo a este país? ¿En qué condición y bajo qué condición nos trajo? Pero Él fue el que nos trajo a este lugar. ¿Quién fue que le dijo a nuestro pastor: te envío a los Estados Unidos con un propósito grande? ¿Quién es que ha sostenido esta iglesia durante tantos años? Independientemente de que hayamos cambiado para allá, para acá, pero vamos a salir plenamente convencidos que la obra que el Señor empezó en cada uno de nosotros es Él el que la va perfeccionando día a día. Amén. Nosotros caminamos con una esperanza de que en cualquier momento los cielos se abren y las trompetas van a sonar. Y esa es la esperanza viva que nosotros tenemos, la bienaventurada esperanza de nosotros. Yo no puedo caminar como que bueno, si creen, no. Yo tengo que caminar expectante, alerta, pilas, despierto, velando, orando, porque en cualquier momento los cielos se abren y dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados. Amén. Eso es una esperanza, es una palabra, una promesa que hay para la iglesia. Y si a usted se le olvida, que usted salga hoy plenamente convencido que es a quién es que usted le está sirviendo y la promesa que Dios le ha dado. Amén. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y usted cierre sus ojitos ahí y no vaya a meditar en el problema. Medite en lo que Dios le ha dicho. Medite en esa administración que usted ha tenido del Espíritu Santo ahí en su vida. Y quiero cerrar con este versículo, pero usted ahí cierre sus ojos. Dice Romanos 15:4 que tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amén. Estas cosas se escribieron. El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir estas cosas de Abraham para que a nosotros nos sirva de enseñanza y para que nos dé ánimo de que la promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Yo no sé cuál fue la promesa que Dios te dio. Yo no sé qué fue lo que el Señor te habló. No sé tampoco cuál es la situación que tú estás enfrentando en este momento. Pero lo único que yo sí sé es que nosotros tenemos una esperanza viva. Que tú salgas de este lugar plenamente convencido que lo que Dios dijo, que lo que Dios te prometió, que esa palabra que no sé cuánto hace que el Señor te la dio, no sé cuánto hace que el Señor te llamó. Abraham lo llamó en el capítulo 12 y en el capítulo 21 fue que Isaac nació. No sé si tú estás en tu capítulo 20 y ya vas a pasar a tu capítulo 21, al cumplimiento de esa promesa, pero el Señor quiere que tú entiendas en esta hora que Él es tu esperanza. Y que la esperanza en Dios se alimenta de su carácter. Amén. La esperanza en Dios se alimenta de su carácter. No es de tu situación, no es de tu circunstancia. Gabriela, la esperanza en Dios, la esperanza que tú has depositado en el Señor, no se alimenta de la situación que tú puedas estar atravesando en esta hora. Yo quiero que tú pases aquí, Gaby. Dele gloria a Dios ahí. Independientemente de lo que usted esté atravesando, dele gloria a Dios ahí.